Conectas Podcast. En las últimas semanas se reavivó la controversia en América Latina sobre la eutanasia. Sucedió cuando la Corte Constitucional de Ecuador la despenalizó, en buena parte como resultado de la lucha de Paola Rojas, una mujer de 42 años postrada en una cama con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa, incurable y terriblemente dolorosa. Esta semana en Tenemos que hablar, el dilema de la eutanasia. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Esa era la emotiva algarabía que se armó el 10 de febrero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, luego de que hasta ese lugar llegó Sebastián Pamplona, un joven hincha del Deportivo Independiente Medellín, cuya última voluntad era ver jugar a su equipo, horas antes de ser sometido a un procedimiento que lo liberara, por fin, de su dolorosa enfermedad terminal. Colombia era el único país de la región que admitía la eutanasia, pero ahora se le sumó Ecuador. ¿Por qué tan solo 2 países han habilitado esa práctica en América Latina? Para hablar sobre este asunto tan espinoso, se encuentra con nosotros Carlos Gutiérrez, editor de Conectas, quien habló con expertos que tienen posturas a favor y en contra de la eutanasia. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Pues como dices, es un tema complejo y delicado, pero vale la pena analizarlo con detalle. Carlos, te propongo que comencemos por el principio. Cuéntanos cómo definen los conocedores la eutanasia. Esa es una pregunta muy importante, Mauricio, porque lo primero que encontré es que tenemos mucho desconocimiento sobre el tema. La eutanasia implica dar por terminada la vida de una persona que tiene un padecimiento incurable e irreversible a través de un procedimiento médico indoloro. Este procedimiento lo lleva a cabo un profesional de la salud. Pero también se habla de suicidio médicamente asistido. ¿Es lo mismo? No, Mauricio, acá la diferencia con la eutanasia es que el médico únicamente proporciona los medios y los conocimientos al paciente para que éste sea quien termine con su vida por sí mismo. También puede ser asistido por algún familiar. Estoy viendo información y la verdad es que no hay mucho avance legal de la eutanasia y del suicidio asistido a nivel mundial. Aparte de Colombia y ahora Ecuador, solo 7 naciones han aceptado la eutanasia. Mira, están Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, España y Portugal. Y en el caso del suicidio asistido tampoco son tantos, apenas 10 estados de Estados Unidos. Además, Alemania, Suiza, Italia y Australia lo contemplan. Hay que decir que Colombia fue el primer país en América Latina que despenalizó la eutanasia. Y como en Ecuador, no por medio de una ley, sino de una decisión judicial. Acá el procedimiento se practica con autorización de un comité científico interdisciplinario para morir dignamente. Cuba también está avanzando en esta dirección. Ya se aprobó en diciembre una ley que reconoce el derecho de las personas para acceder a una muerte digna. Solo están esperando que el legislativo reconozca la normatividad necesaria para que entre en vigor. Carlos, hoy está con nosotros Ana Lucía Duque. Ella es una periodista colombiana, miembro de la mesa editorial de Conectas, quien ha tenido una experiencia con otra figura legal que también es interesante. Me contó que tiene firmado un documento conocido como voluntad anticipada. Vamos a preguntarle de qué se trata. ¿Qué tal, Ana Lucía? Hola, Mauricio. Muy rico estar aquí. Muchas gracias. Pues, Ana Lucía, cuéntanos qué es eso de la voluntad anticipada y por qué optaste por esa opción. La voluntad anticipada, Mauricio, es la posibilidad que uno tiene o la decisión que uno toma de cómo quiere que sea el final de su vida. Yo opté por ella porque yo no quiero que me prolonguen innecesariamente y más allá, digamos, de lo natural, de lo razonable, la vida, porque finalmente, pues, la muerte es una cosa que tiene que llegar y a mí me parece terrible que a uno lo conecten y lo mantengan vivo artificialmente cuando ya llegó el final. Ana Lucía, pero ¿cómo han reaccionado los médicos cuando les has mencionado que tienes ese documento firmado?
Las reacciones de los médicos, Mauricio, son variadas, pero digamos que en general se quedan sorprendidos cuando uno les lleva el documento. Yo lo cargo y cuando me han sometido a algún procedimiento con anestesia general, se lo entrego tanto al médico tratante como al anestesiólogo para que sepan lo que yo quiero. Hubo uno que incluso se puso muy molesto y me dijo que si era así, era mejor no hacerme nada, que porque pues eso era como una manera de presionarlo y que no le gustaba. Entonces yo le dije, doctor, la verdad es que yo creo que esto es una manera en la que nos protegemos los dos. Usted sabe cuál es mi decisión, no tiene que salir a preguntarle a la persona que me esté acompañando qué hace, no tiene que pedir autorización a mi familia, ya sabe que no me tiene que revivir, que no me tiene que conectar. Todas las cirugías tienen un riesgo, no es que yo esté pensando que me vaya a morir, porque si pensara eso seguramente no me sometería al procedimiento, pero es mejor que ustedes sepan lo que yo quiera y pueden actuar así en consecuencia. Solo hubo un médico, el papá de un cirujano que me operó, que también es médico, y cuando el hijo le contó, él me felicitó y le dijo al hijo, ojalá todos los pacientes hicieran como ella. Bueno, pero tú me contaste que varias personas de tu familia han firmado la voluntad anticipada y se han preguntado si recurrirían a la eutanasia en caso necesario. Sí, Mauricio, esa es una decisión que nosotros hemos discutido en familia, que todos estamos de acuerdo, que la compartimos y hemos llegado incluso a firmar dentro de los documentos que queremos recurrir a la eutanasia en una situación en la que ya sea insoportable e insostenible la vida. Y lo hemos hecho pensando en que podemos llegar a una situación en la que no lo podamos expresar en ese momento. Bueno, Ana Lucía, pues te agradezco mucho que nos hayas contado todo esto tan personal en Tenemos que hablar. De nada, Mauricio. Saludos a toda la audiencia. Chao. Volviendo contigo, Carlos, el respeto a la voluntad propia es uno de los aspectos que más defienden quienes están a favor de la eutanasia, del suicidio asistido e incluso de la voluntad anticipada, como es el caso de Ana Lucía. Ese es uno de los puntos de mayor discusión. Una de las personas que lo defiende es Marina Arias. Ella es abogada del Ministerio de la Defensa Pública en Paraguay. A partir de una experiencia personal, decidió estudiar sobre este tema y ahora se ha convertido en defensora de la eutanasia. Incluso ha publicado artículos académicos al respecto. Escuchémosla. Las religiones que vos ves dicen que Dios te dio la vida y que Dios te la tiene que quitar y que vos tenés que agonizar y sufrir y padecer hasta que Dios diga basta. Dios, Alá o quien sea diga basta. ¿Y dónde quedo yo como individuo? ¿Dónde queda mi poder de decisión? ¿Dónde queda mi autonomía? Porque al final la vida es mía. La que sufre soy yo, la que agoniza soy yo. Entonces, ¿dónde queda el respeto hacia lo que yo deseo? Porque vamos a aclarar algo. Tanto en el suicidio médicamente asistido como en la eutanasia, yo no estoy provocando ningún daño a derecho de tercero. Y todos sabemos que por un adagio básico del derecho, mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. Mi derecho es válido mientras yo no perjudique el derecho del otro. Claro, lo que menciona es muy importante. El tema de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido también está cruzado por las creencias religiosas, no solo de los pacientes, sino de los propios médicos. Y como nos contó Ana Lucía, para muchos profesionales de la salud no debe ser fácil practicar la eutanasia porque ellos hacen el famoso juramento hipocrático de defender la vida. Sí, para muchos la eutanasia va en contra de sus principios. Sin embargo, creo que hace falta hacer más estudios al respecto. Esto te lo digo porque en Uruguay el sindicato médico realizó una encuesta en la que más del 60% de los doctores se mostraron a favor de la eutanasia. Carlos, ¿y el tema no se resolvería con sedar al paciente para que no sufra? Pues eso es legal y hay expertos que dicen que cuando alguien quiere la eutanasia, en realidad lo que está pidiendo es que acabe su sufrimiento. Esto es lo que sostiene Miguel Pastorino, director del Centro CORE de la Universidad Católica de Uruguay. Él ha hecho estudios académicos sobre el tema y, a diferencia de Marina Arias, no tiene una opinión favorable hacia la eutanasia, aunque sí por la voluntad anticipada. Para él, lo que deberían asegurar los países es el acceso a buenos cuidados paliativos.
que es mucho más prudente avanzar en mejores cuidados paliativos, avanzar en leyes de voluntades anticipadas, mejorar la atención de salud, acompañar mejor a las personas que sufren en las familias, que abrir la puerta al descarte de personas solo porque lo pidan, y que además te evalúa un médico general, que en general no sabe de cuidados paliativos, tampoco es psiquiatra. Es un mito de que la eutanasia es una muerte apacible y dulce, porque en todos los países se usan sustancias diferentes, no hay un protocolo universal y hay un porcentaje bastante considerable de casos que sufren mucho antes de morir. Entonces eso de que es una forma de morir dulcemente y acabar con el sufrimiento, a veces provoca más sufrimiento. Entonces Miguel Pastorino sostiene que la medicina ha avanzado lo suficiente como para evitar el sufrimiento con los cuidados paliativos. ¿Pero eso es cierto en todos los casos, Carlos? Ese también es un tema de debate, Mauricio. Por un lado, como el mismo Pastorino subraya, uno de los problemas es que no toda la población en América Latina tiene acceso a este tipo de cuidados. Así que lo primero que tendría que garantizarse es la calidad de los servicios de salud. Por otro lado, hablé con el investigador del Laboratorio de Genética de la Universidad Autónoma de Yucatán, Gerardo Pérez Mendoza, quien, por una experiencia personal, no cree que los cuidados paliativos eviten el sufrimiento. Yo tomé este tema por un suceso familiar, ¿no? En mi caso fue que un pariente muy cercano, una abuela, estaba sufriendo, ella no podía hablar, ahí precisamente el consentimiento no existía, ¿no? Entonces ya había sufrido ya en el hospital ya varios infartos y lo mantenían con vida porque querían esperar que se despidiera de los demás, pero si ella precisamente no estaba en este momento, en esta realidad. Entonces ese sufrimiento que pasó este familiar me hizo pensar que a veces nosotros como seres humanos no deseamos que nuestros seres queridos se vayan, ¿no? Yo desde mi punto de vista como parte de comité de ética y de bioética, yo me preguntaba por qué tanto uno tiene que llegar a ver a sufrir una persona para darse cuenta de la necesidad de esto, ¿no? Yo como químico, nos llegaban los resultados bioquímicos y se notaban los valores elevados de daño celular, ¿no? Ese daño celular se refleja con un sistema inmunológico elaborando prostaglandinas, que son los indicados del dolor. Entonces las prostaglandinas estaban elevadas, entonces este familiar sufrió mucho tiempo y después de 4 días de mantenerlo con vida, después de 3 infartos, ya no pudo. Esta historia que nos comparte Gerardo hace mucho más compleja la discusión, porque nos hace ver que efectivamente se requieren muchos estudios para entender el dolor físico. Y también se requieren protocolos estrictos para evitar malas praxis médicas e incluso legales. Ese es uno de los puntos que defienden algunos de los investigadores que se mantienen en contra de que se despenalice la eutanasia. Y aquí aprovecho para decirte que es necesario distinguir entre despenalizar y legalizar. Despenalizar implica únicamente quitarle el carácter de delito. Legalizar es diseñar un marco jurídico para llevar a cabo los procedimientos. Y este fue uno de los aspectos que conversé con Eneida Zúñer. Ella es académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en México. No debemos tener miedo a legalizar algo porque es abrir la puerta a tener protocolos serios, estrictos y cuidados. De otra manera, se sigue haciendo de manera subrepticia, sin cuidado, sin protocolo. Se queda un poco a la decisión de quien ya no quiere ver sufrir al otro, pero la familia lo pide, pero el médico no puede aceptarlo oficialmente porque no es legal, etc. La diferencia entre que no esté penalizado y que sea legal es que la legalización abre la puerta a protocolos estrictos, serios, a los que se les pueda dar seguimiento, y de otra manera pues esto no existe o no existiría. Pues Carlos, queda muy claro que este tema de la eutanasia tiene toda clase de aristas que van mucho más allá del aspecto médico y que las decisiones que tomen los países al respecto deben incluir los aspectos sociales, económicos y también legales, porque como dice Neida Zúñer, sin protocolos estrictos se puede abrir la puerta al abuso, sobre todo cuando no hay una voluntad explícita del paciente. Muchas gracias por traernos este tema tan importante para todos. Al contrario, Mauricio, pues muchas gracias a ti y a quienes nos están escuchando. Y como dices, dejemos de lado los apasionamientos y reflexionemos con seriedad sobre la muerte asistida. Así será. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar.
Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.